En este vídeo te explicaré qué es el volumen sucio, por qué no deberías hacerlo y cómo evitarlo a toda costa. Y todo esto desde mi experiencia, explicándote cómo acabé haciendo volumen sucio llegando a subir 18 kilos de grasa en 10 meses. Sin duda, el volumen sucio ha sido mi mayor error en el gimnasio y una etapa muy oscura de mi vida que a continuación te explicaré al detalle. Antes de empezar, quiero decir que esta es la segunda parte de una serie de 4 capítulos en la que explico mi historia en el gimnasio y lo que he aprendido a lo largo de esta, desde que empecé con 14 años en 2021 hasta ahora, en marzo de 2024, que estoy a punto de hacer los 17. Después de mis primeros 10 meses en el gimnasio, en los que pasé de los 45 kilos a los 52 haciendo una recomposición corporal y que ya aprendí un poco lo básico de este mundillo, decidí empezar en ese entonces, en junio de 2022, con 15 años, mi primer gran volumen oficial. Como era lógico, en ese momento me seguía viendo muy pequeño, por lo que tenía muchas ganas y una motivación increíble por empezar mi primer volumen, empezar a comer más, subir de kilos, ganar fuerza, verme más grande. Además, en ese momento ya se puso muy de moda en las redes sociales la palabra esta de volumen. Ya veía mucha gente diciendo el mejor batido para ganar masa muscular en tu volumen y mucha gente enseñando su dieta diaria de 7 comidas al día, por lo que yo tenía unas ganas tremendas de saber lo que se sentía al estar en volumen, el comer mucho, el hacerme batidos con muchas cosas y toda esta imagen que se ve en redes sobre el volumen que desde fuera parece lo más normal y lo más bueno. Así que un día junté a mis padres y les dije, mamá, papá, quiero hacer volumen. Y bueno, obviamente tuvieron que aguantar como un adolescente les explicaba algo de lo que no habían oído hablar en su vida, que les iba a hacer comprar más comida de lo habitual. No sé cómo, pero finalmente logré convencerles para hacerlo, y ya de una me puse a comer como un maldito animal. Al no tener ni idea de cómo se hacía y que mis padres ya tenían suficientes cambios en la dieta, empecé a hacer el volumen sin contar calorías, es decir, sin contar la cantidad de comida que comía. Bueno, pero no contar las calorías con 15 años es lo normal. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que como no había una pauta marcada sobre las cantidades, estas quedaban marcadas bajo mi decisión. Y como habréis podido deducir, no acabó muy bien, ya que el criterio para marcar las cantidades sea la intuición de un adolescente sin experiencia, no es lo mejor del mundo. Así que mi primer error fue empezar de golpe el volumen ya con mucha cantidad desde el primer día, en vez de hacerlo poco a poco y de forma progresiva. Pero además ya empecé con una cantidad que me costaba terminar, y es que yo nunca he sido una persona que coma mucho por naturaleza, ya que siempre me suelo llenar con bastante facilidad. Pero es que durante los siguientes meses, al ver que no ganaba ni mucha fuerza ni tamaño, seguía aumentando y aumentando la cantidad de las comidas. Al hacer esto, me metí en una lucha contra mí mismo que no tenía sentido. Desde el primer día de ese volumen que ya comía mucho, 5 comidas al día y todas bastante cargadas. Pero a medida que pasaba el tiempo y no notaba una gran mejora en mi físico, decía, bueno, pues voy a comer más, así ganaré más músculo. A partir de septiembre, después de volver de unas vacaciones, hasta abril, que fue cuando terminé el volumen, os juro que fue un maldito infierno. Me obligaba día a día a comer más y más pensando que era lo mejor para mí. Pero lo peor de todo, y por lo que me costó tanto comer, es que la gente cuando se refiere a volumen sucio se piensa que son pizzas, hamburguesas y cosas que en general tienen muchas calorías pero que no llenan. Pero yo todo lo que comía era limpio, eran todo cosas que sí que llenan. Para merendar me acuerdo que me hacía un batido enorme, me ponía de todo ahí, me ponía plátanos, melocotón, luego la proteína, crema de cacahuete y era interminable, de verdad. Además venía lleno de la comida de 2 horas antes, ¡buah! Y con que pasé un infierno me refiero a que durante meses no conocí la palabra hambre. O sea, en ningún momento del día, durante meses, llegué a sentir que tenía hambre. Siempre estaba lleno y seguía forzándome a comer más y más. Y todo esto recuerdo para una persona que no solía comer mucho y que se llena con bastante facilidad. Es que ahora lo pienso y fue una locura. No llegué a vomitar, pero la verdad que muchos días me quedé muy cerca. Bueno, ahora mismo debéis estar flipando de cómo pude llegar a hacer todo eso si no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Y es que es lo que yo también pienso ahora mismo, que no me creo cómo yo pude llegar a hacer todo eso. Es que claro, no os puedo decir la cantidad exacta porque no contaba las calorías, pero solo imaginaos todo lo que debía comer para alguien que tampoco es que me cueste pillar algo de grasa, porque de hecho de más pequeño estaba un poco gordito, pero también puedo mantenerme durante mucho tiempo definido fácilmente. Pues eso, imaginaos todo lo que debía comer, no siendo tan propenso a engordarme, para pasar de como estaba con 52 kilos, 10 meses después a pesar 70 kilos de esa forma que era casi todo grasa. Bueno, de verdad que ahora lo miro desde lejos y fue una auténtica animalada, y que no tuvo nada de sentido. Y claro, tampoco hacía nada de cardio porque pensaba que eso me haría ganar menos músculo, o sea, todo mal, horrible.
Si tú también estás en volumen, quieres hacerlo o te lo estás pensando y tienes miedo de que esto te pueda pasar, tranquilo, que aquí estoy yo para decirte, después de haber pasado por todo esto, cómo evitar el volumen sucio y no caer en el mismo sitio que yo. Que también te digo, tan fondo como yo lo veo imposible, pero quizás te pasa en menor medida. Lo primero que te recomiendo para hacer un buen volumen que no sea sucio es contar las calorías, o sea, contar lo que comes. Esto a mí me ayuda mucho para saber exactamente lo que estoy comiendo y sobre todo saber si lo estoy haciendo bien o no, para saber si estoy cumpliendo con una cantidad de comida que sí que se ajusta a mis objetivos. No os explicaré ahora cómo contar las calorías porque si no este vídeo se convertirá en un podcast, pero esto queda pendiente y tengo un vídeo pensado por hacer en lo que lo explicaré más al detalle para que os resulte más fácil hacerlo. En definitiva, pienso que es muy importante que tengas un mínimo conocimiento sobre esto y que conozcas de forma general lo que te estás comiendo, cuánto vale cada plato, cada comida, porque si no el volumen se te puede ir de las manos al igual que a mí. Ya que si yo hubiera sabido más sobre esto y realmente supiera lo que me estaba comiendo, estoy seguro de que no hubiera comido en tanta cantidad. Lo segundo que te recomiendo, y esto de verdad que es crucial, es que tengas un muy buen seguimiento de tu proceso. Especialmente del peso, pero sobre todo del físico. Si no haces eso, lo que a mí me pasó es que al mirarme al espejo cada día, al ser los cambios tan pequeños, no era realmente consciente de la grasa que estaba ganando, por ejemplo, en las últimas 2 semanas. Por lo tanto, te recomiendo que te hagas unas cuantas fotos cada cierto tiempo, yo personalmente lo hago cada 2 semanas, para ver si los cambios son negativos o son positivos y si puedes seguir aumentando la comida o deberías parar un poco. Pero estas fotos deben cumplir unos requisitos para que tú puedas apreciar los cambios de la mejor forma posible. Y es que todas las variables que no son tu físico en la foto deben ser siempre las mismas o lo más similares que puedas. Con esto me refiero a que te hagas las fotos en ayunas sin haber comido antes para que no haya cambios raros. Luego, que la luz siempre sea la misma y el sitio siempre sea el mismo. Y también que te hagas más o menos siempre las mismas fotos para que puedas apreciar los cambios bien. Otra cosa que te recomiendo al hacer volumen y que yo no hice es ir aumentando la cantidad de comida poquito a poco. Lo que yo te recomiendo es primero, en el primer mes, empezar con tus calorías de mantenimiento. Entonces lo que yo hago es pesarme cada día y esto apuntarlo en un Excel para ver semana a semana cómo mi peso va evolucionando. Digamos que pasa un mes y las primeras 2 semanas el peso ha subido un poco, bien, pero luego las últimas 2 semanas ya te has estancado y el peso apenas se ha movido. Entonces ahí es cuando subes un poco más, entre 100 y 200 calorías y así sucesivamente. Y esto es lo que yo estoy haciendo actualmente. Primero subo las calorías y ya cuando pasa un tiempo y me estanco y el peso no se mueve, vuelvo a subir un poco más y así poco a poco vamos subiendo. Esto hace que pueda ir ganando músculo poco a poco, pero que me asegure que la grasa casi no sube. Hablando de este tema y algo que me parece imprescindible al hacer un volumen es la paciencia. Porque si eres como yo que tienes una genética normalita, habrá muchos momentos en los que pienso que va muy lento, que querría que fuese más rápido, que siento que no progreso tanto como me gustaría. Pero este es el precio que hay que pagar para no hacer un volumen sucio y poder ganar músculo manteniendo un porcentaje de grasa bajo. También te recomiendo que no te obsesiones con el peso, ya que si notas que este sube muy rápido, también es probablemente porque tu grasa ha aumentado bastante. No le des tanta importancia en si el peso ha subido o ha bajado de un día para el otro. Mejor, haz la vista grande y observa cuál es la tendencia del peso, en si a lo largo de las semanas este ha ido subiendo o ha ido bajando. Eso es en lo que verdaderamente te tienes que fijar y en lo que debes darle más importancia. Pero como ya te he dicho antes, lo más importante, el físico, las fotos, porque nunca sabes si en la báscula lo que se está moviendo es músculo o es grasa. Después de 10 meses llegué a mediados de abril de 2023, ya con 16 años y con el verano a la vuelta de la esquina, y fue ahí cuando me di cuenta de que esto tenía que parar y empezar a perder toda la grasa que había estado acumulando desde el junio pasado. En la siguiente parte de esta serie en la que te explico mi historia en el gimnasio y lo que he aprendido a lo largo de ella, te enseñaré mi proceso de definición y cómo perdí todos esos kilos de grasa que había estado acumulando en este volumen sucio. Esa época fue muy dura para mí, ya que fue cuando me di cuenta que había tirado a la basura 10 meses importantísimos de gimnasio. Cuando me di cuenta que todo ese esfuerzo en obligarme a comer más y más sin ni siquiera tener hambre, no solo me resultó completamente inútil para ganar masa muscular y fuerza, que era el objetivo de ese volumen, sino que ahora me tenía que pasar otros muchos meses para arreglar ese desastre. Seguía tal cual y como estaba al principio, pero ahora con 18 kilos de grasa encima por quitar. En ese punto de concienciación podría haberme rendido, tirado la toalla y toda esa frustración podría haberme hundido completamente.
Sin embargo, en ese momento decidí seguir adelante y confiar en el proceso, convertir mis errores en aprendizajes para poder salir del pozo en el que había caído y seguir luchando por el físico que sé que realmente me pertenece. Y todo eso es lo que os explicaré en la tercera parte de esta serie. Pues esto sería todo. Espero que mi frustrante historia de estos 10 meses os haya resultado útil tanto para entender qué es un volumen sucio, cómo evitarlo y las consecuencias que conlleva el hacerlo. Sigo tratando semana a semana de mejorar estos vídeos, es en lo que invierto más horas y en lo que más estoy centrado ahora mismo, y vuestro feedback me ayuda muchísimo. Así que como siempre, todo apoyo y crítica constructiva es bienvenida y nos vemos en la parte 3 de mi historia. Eu.